Y bueno, vamos a empezar con el desarrollo del oído. Perdón, Doc. Sí, La clase también la vamos a poder ver los del otro grupo de sí, Android. sí, sí, se los voy a compartir a todos, no se preocupen. Ah, gracias. Va, va, va. Muy bien. Entonces vamos a revisar este tema muy bonito con respecto a este órgano de los sentidos que corresponde al oído, incluso con sus tres porciones, que ya lo recordarán de anatomía, externo, medio e interno. Y fíjense que aquí en la embrio, quizás, entre comillas, diríamos el más importante corresponde al interno, ¿sí? Sin el interno, pues básicamente no hay nada. Entonces, también cuando estén estudiando, enfóquense sobre todo, pues en el interno, que es el que tiene más detallitos. Veamos. Como introducción. Ya saben ustedes que se compone de tres regiones el oído, el externo, el medio, el interno. Se los pongo justamente en este orden, digamos, entre comillas, ¿no? Porque todo es importante, pero quizás el que sea más pesadito, el que tiene más detalles, es el interno, ¿sale? Pero pues saben que eh, en el funcionamiento del oído, las ondas de sonido tienen que ir en esta dirección. Entonces, el externo se va a encargar de la captación del sonido. Es justamente por eso que tiene esta forma cónica para que las ondas de sonido se vayan concentrando desde el pabellón auricular hacia el conducto auditivo externo. E incluso, fíjense, la propia membrana timpánica o tímpano, también así a secas lo pueden encontrar. Como tiene tres porciones, la porción externa corresponde al oído externo, ¿sale? No se vayan a confundir en eso. Luego, el oído medio se va a encargar de la transmisión del sonido, de la transmisión y la amplificación de esas ondas de sonido. Está conformado por la cavidad timpánica y acuérdense que aquí en esta cavidad se encuentran estas estructuras, la cadena osicular, los tres huesecillos del oído medio. Y aquí, fíjense, en el oído medio le corresponde la porción interna del tímpano. También en el oído medio, acuérdense que se comunica hacia el antro mastoideo, que pues es parte del hueso temporal. Y si seguimos el trayecto que siguen las ondas de sonido, luego pues vamos a alcanzar el oído interno, donde aquí se van a transformar las ondas de sonido, ¿sí? Que hasta este punto eran impulsos mecánicos y entonces aquí se van a transformar en impulsos nerviosos, es decir, eléctricos. Y no solo eso, acuérdense que el oído, además de la audición, también nos va a ayudar a detectar los cambios en la posición y con esto, pues se va a integrar otro sentido que es el equilibrio. Entonces está conformado por el sáculo y la cóclea en la región ventral y por el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático en la región dorsal. Este es el oído interno. Y también para ponernos un poquito en contexto y recordar cómo funciona el oído en general, recuerden que viene así, ¿no? Vienen las ondas de sonido viajando, ¿sí? A través del aire, como ya lo comentamos, son captadas por el oído externo, se van conduciendo a través del oído medio y luego en el oído interno estas ondas de sonido pues van movilizando un líquido que está al interior del oído interno y ese líquido pues nos va a ayudar a que estas células que se encuentran ahí, que son unas células ciliadas, acuérdense, son unas células epiteliales ciliadas en el oído interno, van a movilizar justamente, van a movilizar uno de cilios y esta movilización pues va a activar justamente a esta célula ciliada. Esta activación, esta activación, ¿qué va a ocurrir? Pues toda esta información se la va a pasar a un axoncito. Esto es bien importante, ¿sale? Las células en el oído interno no son neuronas, son células epiteliales ciliadas. Entonces, cuando se activan estas células epiteliales ciliadas, el estímulo se lo van a mandar ahora a una célula nerviosa, ¿sí? En específico, pues a un axoncito, ¿sí? Este axoncito, pues, es parte de una neurona, ahora sí, que se encuentra en el ganglio espiral o coclear. Es lo mismo, son sinónimos, ¿sale? Entonces, esta es la célula encargada de ya como tal
transformar ese estímulo mecánico en un estímulo nervioso. Y entonces ese estímulo pues va a viajar a través de esa neurona hasta el sistema nervioso central, donde del ganglio espiral vamos a alcanzar en el tallo cerebral a nivel de la médula oblongada y del puente, los núcleos cocleares. Y bueno, a partir de aquí tiene todo un trayecto hacia la corteza cerebral que en neuro se detallará un poquito más, que corresponde pues a la vía auditiva, ¿sale? Pero aquí lo que quiero que recuerden es que el oído interno tiene células epiteliales ciliadas. Estas son las que van a recibir los estímulos mecánicos de las ondas de sonido de forma inicial y luego esa información va a pasar, va a ser recogida por las neuronas del ganglio espiral. Estas obviamente sí son neuronas clásicamente bipolares. Y entonces son como un intermediario, ¿no? Reciben la información desde las células ciliadas y ¿a dónde la van a llevar? Pues la van a llevar hacia el sistema nervioso central. ¿Queda claro cómo funciona la transducción de las ondas de sonido? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, el origen embrionario, ¿de dónde viene el oído en sus distintas porciones? Siempre hay que leer bien, ¿sale? Como siempre. Ya medio depa, pues acuérdense que luego nos llega a ganar el nervio y le hemos oído, pero ya no leemos la siguiente palabra, ¿no? Entonces aquí sí hay que ser bien específicos. O es externo, medio o es interno, ¿sale? Acuérdense, vamos en orden como de importancia. El oído interno va a derivar de la placoda óptica u otocisto. Y este, a su vez, se origina en el ectodermo, ¿sale? En el ectodermo, que como lo veíamos al inicio del desarrollo de nervioso, específicamente es el ectodermo preplacodal o placodal, como se los pongo aquí. Final de cuentas, el nombre nos indica que se va a formar una placoda de ese ectodermo. Aunque cuidado, porque a veces por tradición, ¿sí? En embrios se enseña que pues viene del ectodermo superficial, ¿sí? Y por mucho tiempo a lo mejor se quedó así, queda el ectodermo superficial, pero, pero el Carlson al menos sí nos menciona esta especificación, ¿no? No es ectodermo superficial, porque el superficial va a dar origen a la piel, ¿sí? A la epidermis. Y ya cuando hablamos del ectodermo placodal, este ectodermo corresponde al de la frontera neural, que por un lado va a dar a las placodas y por el otro va a dar a la cresta neural. Para eso, miren, aquí en la clase justamente de nervioso, les compartí un mapita que viene ahí en el Carson, donde identificamos cómo el ectodermo embrionario tempranamente se va a dividir en ectodermo neural y ectodermo no neural. Este no neural es el clásicamente llamado ectodermo superficial o ectodermo epitelial, ¿sí? Característicamente porque todavía recibe altas influencias por BMP, mientras que el ectodermo neural pues se anula ese BMP, acuérdense, parte por acción de la notocorda, ¿sí? Entonces, el ectodermo neural, pues lo vamos a dividir en la placa neural. Esta placa es la que va a formar el tubo neural y desde aquí el sistema nervioso central, pero no pierdan de vista este otro ectodermo que se encuentra justo donde termina en el borde de ese ectodermo neural, pero lo consideramos aquí. Y así se llama, ¿no? Borde o frontera neural. Y de aquí es donde se originan tanto las células de la cresta neural como las células que van a originar las placodas. Por eso se llama así, la región preplacodal. Y hay muchas placodas, ¿sí? Hay muchas placodas. Ahorita, por ejemplo, para bloque 2 pues nos interesa la placoda olfatoria, ¿no? Para el primer nervio canal y la nariz, la placoda del cristalino, ¿sí? En asociación con el desarrollo del ojo. Y aquí vean, la placoda óptica. Entonces, todavía más específico, ¿dónde tiene origen la placoda óptica? Quizá va a formar el otocisto. Entonces, pues es en la frontera neural, en la región preplacodal. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces, esto para recordar, ¿no? ¿Dónde tiene origen la placoda óptica u otocisto?
Luego, el oído medio, aquí ya intervienen varios tejidos. Para empezar, la primera bolsa faríngea, ¿sí? La primera bolsa faríngea va a formar propiamente la cavidad timpánica y va a formar la porción interna de la membrana timpánica. Esto a lo mejor se acordarán de por ahí de su clase de región faríngea, las bolsas faríngeas, ¿no? Entonces, primera bolsa faríngea, la cavidad del oído medio y porción interna de la membrana timpánica. Pero esta cavidad pues no está vacía. En esa cavidad, además, tienen que llegar células provenientes del primer y segundo arco faríngeos, ¿sale? Este mesénquima específicamente de la cresta neural. Y entonces, este mesénquima lo que nos va a formar son los huesecillos del oído medio, ¿sale? Que acuérdense, en otro tema también de bloque 2 que corresponde al cráneo, estos huesecillos corresponden al viscerocráneo cartilaginoso, ¿sale? Entonces, tengan en cuenta cuando algunos puntos son comunes, ¿no? A ciertos temas. Este es uno de ellos, ¿sí? Este se vio, por ejemplo, en cresta neural, en arcos faríngeos propiamente, y ahorita, obviamente, en desarrollo del oído, recordamos la contribución del mesénquima de las crestas neurales, primer y segundo arco, hacia el oído medio. Acuérdense que del primer arco se va a originar el martillo y el yunque, y del segundo arco el estribo o estapedio. Y vean, otra vez, ¿no? El oído externo nuevamente se va a formar desde el mesénquima de la cresta neural, otra vez del primer y segundo arcos faríngeos, ¿sale? Nada más que aquí, ya veremos ahorita, se forman unas estructuras llamadas los mamelones o tubérculos auriculares. Específicamente de aquí, pues se forma el pabellón auricular. Y también, pues nos va a contribuir clásicamente la primera hendidura faríngea para formar, pues, sobre todo el conducto auditivo externo. Entonces, ese es el origen embrionario de las distintas porciones del oído. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro, Doc. Muy bien. Vean, por acá un corte histológico donde observamos un embrión. Me parece que este era un embrión de pollo. Ya justamente hacia la cuarta semana del desarrollo, ¿sí? La equivalencia, donde podemos observar, vean, es una vista como lateral, ¿no? De perfil. Entonces, aquí, fíjense lo que les estoy delimitando, esto a qué correspondería. Sistema nervioso. Bueno, Por eso queda muy extenso, ¿no? Más específico, el tubo neural. tubo neural, exacto, con sus distintas porciones. Entonces, vean, aquí en la región del prosencéfalo, el prosencéfalo secundario, ¿sí? Vean por ahí se anda asomando también una región muy importante que nos interesa identificar. ¿Quién será esta región? La copa óptica. Exacto, vean, por aquí se alcanza a ver la copa óptica, incluso se ven sus dos epitelios, ¿sí? Todavía no se ha cerrado la fisura coroidea. Y vean cómo está rodeando aquí al centro a lo que correspondería la placoda, o bueno, sería el cristalino en desarrollo, ¿sí? No se vayan a confundir, ¿eh? Esta es la copa óptica, el ojo en desarrollo, ¿sí? Al centro, el cristalino. Luego, por fuera, esto correspondería a la eminencia frontonasal, ¿sí? Que acuérdense que también está rellenita de mesénquima. Por aquí en esta zona estaría el estomodeo, que sería la boca primitiva. Y luego más o menos alcanzamos a ver estas proyecciones, ¿no? ¿Qué creen que sean esas proyecciones? Los arcos faringeos. Exacto, los arcos faríngeos. Entonces, aquí está la región faríngea, en estrecha relación también, vean, con el tubo cardíaco en desarrollo. Ahí tenemos la eminencia cardíaca, ¿sí? Y vean, por detrás de entre el segundo y tercer arco faríngeos, por aquí nos encontramos esa estructura que nos interesa hoy en este tema. ¿Qué será esta región? La Bueno, es del placa oído, ¿no? Exacto. Es la placoda, entonces, ¿qué? óptica. Ótica, o también llamada otocisto. Las placodas, acuérdense que son engrosamientos. Engrosamientos que si los vemos al corte histológico, pues son células que se vuelven como más cilíndricas, a diferencia
de las restantes que pues tienen una morfología más cúbica. Entonces por eso se les llaman engrosamientos, ¿no? Ahí del ectodermo. Pero luego las placodas, característicamente, empiezan, empiezan a invaginarse y entonces forman vesículas, ¿sí? Entonces nada más cuando lean placoda y vesícula, acuérdense que estamos en distintos momentos del desarrollo. Primero es placoda, luego se empieza a invaginar y es cuando le llamamos vesícula. ¿Queda claro? Sí. Muy Sí. bien. Y vean la relación que tiene justamente la placoda óptica con el tubo neural también. Si hacemos memoria, ya les decía, ¿no? Por aquí esta región correspondería al prosencéfalo secundario, donde se está desarrollando tanto el ojo como los hemisferios cerebrales. Luego, esta región, aprox, correspondería al diencéfalo, ¿sí? Acuérdense donde se van a desarrollar la mayor parte de los tálamos, excepto el hipotálamo, ¿sí? Y luego tenemos aquí una región curveada, ¿sí? Una curvatura muy característica. Esta es la que a lo mejor si nos cuesta trabajo identificar las vesículas del tubo neural, podemos partir desde aquí porque es muy prominente. ¿A quién corresponderá esta región? Si vamos de cefálico a caudal y ya tenemos prosencéfalo secundario, ya tenemos diencéfalo, ¿qué seguiría aquí? Mesencéfalo. Exacto, con la Es la, curvatura mesencefálica. Ajá. ajá, la flexura cefálica, ¿no? Correcto, la flexura cefálica o mesencefálica, como quieran, ¿sí? Por lo tanto, la región que vemos ya más caudal aquí, ¿esto a qué corresponderá? Rompencéfalo. Exacto, el rombencéfalo, que pues si se acuerdan, también, ¿no? Lo podemos dividir. La porción más cefálica es el metencéfalo y luego pues vamos a tener el mielencéfalo, ¿sí? Y es justamente en relación con el rombencéfalo, ¿sí? Que está en estrecha relación la vesícula óptica, ¿sale? Entonces es otra forma de analizarlo e identificarla. Ya, por ejemplo, pues hacia la región caudal y dorsal vamos a tener a la médula espinal e incluso se alcanzan a observar, miren, más o menos ahí se alcanzan a observar las somitas que pues ya están contribuyendo a formar la columna vertebral que va a proteger a la médula espinal. Entonces, ¿queda claro lo que observamos en este corte histológico? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a empezar por el desarrollo del oído interno. Se va a generar, se va a desarrollar por una serie de inducciones sobre el ectodermo de la región preplacodal. Ya especificamos ese punto, ¿sale? Tenemos varias inducciones de la propia notocorda, también del mesodermo paraxial y una inducción muy clave, la que les decía ahorita, la del rombencéfalo, ¿sale? Entonces el rombencéfalo va a generar una molécula señalizadora para que se empiece a desarrollar esta placoda. Y esa molécula señalizadora es el factor de crecimiento de fibroblastos número 3, ¿sale? Entonces, esta inducción es súper importante y potencialmente preguntable. ¿Qué ocurre cuando tenemos estas inducciones? Pues vamos a responder con un engrosamiento ectodérmico, o sea, la formación de la placoda óptica. Y esas células van a expresar característicamente el factor de transcripción PAX2, ¿sí? También acuérdense en diferenciar cuáles son moléculas señalizadoras, cuáles son factores de transcripción. Entonces ya tenemos ahí dos moléculas súper importantes, ¿sí? Y, pues como ya les decía, ¿no? Incluso potencialmente preguntables. PAX2 aquí lo vamos a resaltar, porque acuérdense que también contribuye en el desarrollo del ojo, ¿sale? PAX2 va a contribuir al desarrollo del nervio óptico en el tallo de la copa óptica, va a contribuir, como lo estamos viendo ahorita, en el oído interno y además va a contribuir también más adelante en la formación del riñón, ¿sale? Es por eso que PAX2 cuando se altera nos da un síndrome muy característico que se le conoce como síndrome coloboma renal. Tiene más nombres, ¿eh? O también síndrome óptico renal, etcétera. El punto es que recuerden, ¿no? Que en el nombre, pues nos da la alteración en ojo, que nos da justamente un coloboma, nos da alteración renal y
al menos en este nombre que les puse, no nos da ninguna palabra clave con respecto al oído, ¿sale? Pero pues tómenlo en cuenta. Que entonces PAX2, al alterarse, nos va a dar alteraciones en ojo, oído y riñón. Entonces estamos obligados a identificar alteraciones. Si ya, por ejemplo, identificamos alteraciones en ojo o en oído, hay que buscar alteraciones en riñón y poco a poco pues vamos haciendo el diagnóstico. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Por aquí les muestro un corte histológico y un esquema. Estos son del Lachman, donde nos muestra lo que ya les mostraba incluso en el anterior, ¿no? Donde observamos un embrión por ahí a finales de la cuarta semana. Vemos su extremo más cefálico, su extremo caudal, ¿sí? Vean, por aquí se ve todavía mucho mejor el estomodeo, la prominencia frontonasal, por ahí se alcanza a ver el primer arco faríngeo, estaría la región faríngea, la vesícula óptica, ¿sí? Y luego detrás, en la región faríngea, aquí vamos a encontrar la vesícula óptica, ¿sí? En el corte, vean que nos muestra en B, es un corte coronal, donde, observen, ¿no? Aquí estaría el tubo neural, justamente en ese proceso de cierre. Esta región sería la del rombencéfalo y que habíamos comentado que de aquí manda una molécula señalizadora, ¿no? Vean, incluso aquí está la notocorda, también dijimos que participaba. Entonces, por aquí se están enviando muchas inducciones desde la notocorda, mesodermo paraxial y la que estamos viendo aquí, que es la del tubo neural a nivel del rombencéfalo. Ahí está la molécula, que es FGF3. FGF, FGF3 y vean cómo las células de el ectodermo responden expresando PAX2 y justamente teniendo un engrosamiento, que es un cambio epitelial. Y ya cuando tenemos este cambio epitelial, ahora sí le podemos llamar la placoda óptica, que acuérdense, ¿no? Aquí en el mismo esquema, ya ven que nos pone aquí placoda y aquí nos pone vesícula. ¿Qué diferencia comentamos entonces que había? Que primero es la placoda y luego la vesícula. Exacto, la placoda es el desarrollo inicial, el engrosamiento, luego se empieza a invaginar y entonces ya cuando tiene un espacio en su interior, ahí sí le llamamos vesícula. Entonces no se vayan a confundir en esa parte. Entonces, hay muchas moléculas, incluso WNT, fíjense, favorece la formación de las placodas en células PAX2 positivas. Ya habíamos resaltado ahorita que el factor de transcripción que expresan las células de la placoda, pues es PAX2. Ahora fíjense, a finales de la cuarta semana, la placoda se invagina y va a formar la vesícula óptica o llamada otocisto, dependiendo en dónde lo lean. Es lo mismo, ¿sí? Y desde aquí, ya que se formó la vesícula y se desprende del ectodermo, tempranamente se empiezan a identificar dos regiones, una región ventral y una región dorsal. La región ventral es la futura región coclear y la región dorsal, la futura región vestibular. Y vean cómo la región coclear mantiene la expresión de PAX2 y aquí se suma SOX3, pero la región vestibular empieza a expresar otro factor de transcripción, que es el NKX, y el libro lo maneja como 5,1. No lo pone como 5,1, sino 5-1. Pero bueno, aquí la clave es recordar que es un NKX. Entonces, región ventral y región dorsal. ¿Queda claro? ¿Puedo volver a repetir lo de la región ventral y dorsal, por favor? Sí. La región ventral es la que va a originar la futura región coclear. Característicamente mantiene la expresión de PAC2 y se suma SOX3. La región dorsal es la futura región vestibular y esta va a expresar otro factor de transcripción que es el NKX51. Va, va. Gracias. Muy bien. Lo que vemos ahora en esta secuencia, la encuentran en el Lachman, justo, ¿no? Vean, la placoda en invaginación y vean cómo poco a poco, conforme se va introduciendo, mantiene un espacio, ya vieron, una cavidad en su interior y finalmente termina desprendiéndose del ectodermo, conservando
ese espacio rodeado por las células epiteliales de la placoda. Y es aquí cuando ya le llamamos vesícula óptica. ¿Sale? Entonces, esa es la secuencia temporal del desarrollo de la placoda inicialmente hasta que se invagina, se desprende del ectodermo y forma finalmente la vesícula óptica. Y vean cómo también tempranamente, conforme se empieza a desarrollar la vesícula, empiezan a aparecer las células que van a originar el ganglio estatoacústico, otro sinónimo. ¿Cuál será este ganglio estatoacústico? Bueno, ahí más bien el autor nos está señalando las dos porciones, ¿no? El acústico, pues es el coclear o espiral, y la porción que dice aquí estato, pues más bien sería la que le corresponde a la región vestibular para el equilibrio. Aquí lo muestra como uno solo, aunque acuérdense que pues en anatomía sí lo dividimos, ¿no? Uno es el ganglio vestibular, uno es el ganglio coclear. ¿Me explicó? Sí, Muy bien. Lo mismo, nada más aquí del Carlson, donde vean, nos muestra justamente el plano del corte coronal ahí en el embrión. Vean cómo ahí están la región faríngea y detrás de entre el segundo y tercer arco faríngeo, por ahí se encuentra la vesícula óptica. Aquí nuevamente, ¿no? Vean al centro el tubo neural en desarrollo, la placoda, sigue engrosada, cómo se empieza a invaginar y termina finalmente desprendiéndose. Entonces, cuando ya se forma la vesícula, vean cómo hay células ahí asociadas de la cresta neural y de la propia vesícula que van a formar nuestro ganglio estatoacústico. Y aquí, fíjense, ya habíamos comentado que la vesícula óptica tiene una región dorsal y una región ventral. Aquí funciona de la misma forma que en el tubo neural, ¿sí? Donde los aspectos dorsales van a ser establecidos por WNT y los aspectos ventrales van a ser favorecidos por sonic proveniente desde la notocorda, ¿sale? Entonces aquí acuérdense, la vesícula óptica, su región dorsal y su región ventral se desarrolla de la misma forma que el tubo neural. Región dorsal por WNT, región ventral por Sonic. ¿Queda claro? sí, Muy bien. Entonces, ya les había comentado de este factor, ¿no? NKX51 que se expresaba en la región vestibular. Este es el que potencialmente hay que recordar, el NKX, aunque como les digo, hay muchos factores. Ya, por ejemplo, en el texto, si ustedes se van a leer, pues menciona que hay otros factores como DLX y GBX que también intervienen tempranamente en el desarrollo de este sistema. Yo les recalco sobre todo el NKX. ¿Sale? Luego, fíjense, la región dorsal pues va a ser la que corresponde a los conductos semicirculares y la región del utrículo, e incluso acuérdense el conducto endolinfático, ¿sale? Entonces, por eso aquí nos marca que ya hacia la quinta semana van a aparecer unas crestas en la región vestibular que van a formar dos de los tres conductos semicirculares que corresponderán al anterior y al posterior, porque al aproximarse van a fusionarse, ¿sí? Luego, ¿se acuerdan? En total son tres conductos, ¿no? Uno anterior, uno posterior y uno lateral u horizontal. Aquí sí pudiéramos ser específicos con el factor de transcripción. Vean, DLX, que ya lo habíamos mostrado por aquí, nos va a ayudar para el desarrollo, se va a expresar justamente en el conducto anterior y en el posterior. Y OTX1, este a mí me gusta, ¿no? Para preguntarlo, creo que se los puse ahí en un quizzes, porque es el específico del conducto lateral, ¿no? Entonces, hay que resaltar esos dos factores. Y luego el conducto endolinfático es una proyección hacia la superficie dorsomedial y pues aquí el propio FGF3 e incluso Sonic van a ayudar para su desarrollo, ¿sí? Pero entonces acuérdense, en la región dorsal, entonces se va a favorecer su desarrollo por WNT, ¿sale? Esa es una molécula señalizadora que viene desde el ectodermo. Luego, NKX es un factor de transcripción de esta región vestibular dorsal hacia los conductos semicirculares, DLX5 para el anterior y el posterior, OTX1 para el lateral u horizontal. Y el conducto endolinfático, ahorita lo que podemos resaltar es que se favorece su desarrollo por el FGF3.
Si se acuerdan, el FGF3 pues venía del rombencéfalo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿vamos bien con todas estas moléculas, los factores, los factores de transcripción y las señalizadoras, o hay alguna duda? Creo que vamos Todo bien, bien, profe. Doc. Ok. Aquí podemos observar en esta secuencia el desarrollo de la vesícula óptica, que acuérdense, tempranamente vamos a tener una región ventral y una región dorsal. Región ventral es la porción coclear, región dorsal es la porción vestibular que incluye el conducto endolinfático. Entonces, vean, por aquí viene la cóclea, ¿sí? Y por aquí atrás están desarrollando los conductos semicirculares para que pues, poco a poco vaya quedando de esta forma. Los tres conductos semicirculares, el conducto endolinfático y el utrículo, vean, todo esto sería región dorsal, ¿no? Y la cóclea y el sáculo van a ser la región ventral. Entonces, poco a poco va tomando forma a lo que, pues, revisamos, ¿se acuerdan? En primer bloque en anatomía, ¿sí? Como les decía, los aspectos ventrales, así como en el tubo neural, son especificados por esta molécula que es Sonic Hedgehog, ¿sale? Sonic, acuérdense que característicamente se expresa en la notocorda e incluso en el endodermo faríngeo, ¿sí? Ahora, PAX2 nuevamente va a contribuir al desarrollo del conducto linfático y el aparato coclear, ¿sí? Aparato coclear. Ahorita ya hemos visto que el conducto endolinfático también lo estimulaba el FGF3. Aquí estamos viendo que también expresa PAX2 a final de cuentas, pero PAX2 lo que quiero que se acuerden es que nos va a ayudar al aparato coclear, ¿sale? Y entonces esta porción coclear se va a ir alargando en forma de espiral y se acordarán ustedes, esa espiral va como de una base hacia un vértice, ¿no? ¿Y cuántas vueltas daba? ¿Se acuerdan? 2:30. 2 y media, dos, tres cuartos, dependiendo del autor. Pero sabemos que son más de dos y son menos de tres, ¿sí o no? Sí, Dos y justo. cachito. Perfecto. Poco a poco pues nos va quedando lo que revisamos, les decía, en anatomía, ¿no? Donde aquí tenemos la región dorsal, uy, la región dorsal, ¿sí? Que abarca desde el sáculo, perdón, desde el utrículo, ¿sí? El conducto endolinfático y los canales semicirculares, los tres, ¿sí? El anterior y el posterior, que acuérdense, se fusionan, forman una rama ahí común, eh, forman una rama común y el horizontal que pues queda aquí solito, ¿sí? Por otro lado, la región ventral, vean, va a involucrar tanto al sáculo y pues a la cóclea principalmente. Y aquí estamos observando, ¿no? La cóclea con sus 2 vueltas y media característicamente, ¿sí? Que va como ascendiendo, ¿no? Va parte de una base y luego conforme va dando vueltas como que va elevando. Y entonces llegamos, vean, aquí, a la región ventral ahora, donde vamos a desarrollar el sáculo, la cóclea y al interior de la cóclea, acuérdense qué es lo que más nos interesa, pues el órgano de Corti, que está conformado por esas células epiteliales en el oído interno. Entonces, estas empiezan a desarrollarse después de la región dorsal, un poquito después, hacia la sexta semana de gestación, donde se va a producir una evaginación tubular en el polo inferior y ventral, acuérdense, de la región del sáculo. Entonces va a dar 2 vueltas y media y fíjense, esto también a tomarlo muy en cuenta. El momento del desarrollo en el que se concluye cada vuelta, ¿sale? Entonces la primera vuelta se concluye hacia la octava semana de gestación, la segunda vuelta hacia la 10ª semana de gestación y la última media vuelta, vean, hasta la 25ª semana de gestación. Es la que más tarda en completarse, ¿sí? Entonces, esto tomarlo muy, muy en cuenta. Por acá, lo que observamos en el esquema que nos muestra Lachman, pues es lo que ya comentábamos, ¿no? Vean, ahí está la vesícula óptica u otocisto. Por aquí vemos toda su región dorsal. ¿Ya vieron?
que es el utrículo, donde se van a formar además los canales semicirculares y el conducto endolinfático. Y en la región ventral, vean, esta es la región sacular, ahí está el sáculo, que desde el sáculo, vean cómo empieza a originarse hacia la sexta semana esta vaginación tubular, que pues va a conformar justamente la cóclea, y parece como un jalapeño, ¿ya vieron? Entonces, Sí, esa es la región ventral que está expresando característicamente PAX2 y SOX3. Entonces, ya poco a poco, ahí se van formando las vueltas, ¿sí? Y termina, acuérdense, aprox, hacia la 25ª semana del desarrollo. Y pues bueno, resaltar que el sáculo y la cóclea están comunicadas por este conducto que las une y conocido así, ¿no? Como conducto reuniens. Eso ya a lo mejor es un detalle más anatómico, pero a tomar en cuenta, ¿no? Sáculo y cóclea son la región ventral del otocisto. ¿Queda claro hasta aquí o hay alguna duda? Bueno, yo tengo una, doctor, y por ejemplo, para ahora sí que ya el sentido de activación para oír, ¿ese se activa en la 15ª semana de gestación o es hasta después de que nace? Fíjate que todo va en estrecha relación. Por ejemplo, el moldeado de los huesecillos del oído medio se completa incluso después del nacimiento. Entonces, para que las ondas de sonido puedan alcanzar el oído interno, ¿sí? Pues es hacia finales del desarrollo del embarazo e incluso en las etapas iniciales de la vida postnatal. No recuerdo que al menos los libros de embrio, habría que revisar en otros libros o en algún artículo, mencionen cuál es como la semana específica en la que empieza a funcionar. Pero de lo que sí hay evidencia, fíjate, pregunta tan interesante, de lo que sí hay evidencia es que, por ejemplo, pues el bebé se familiariza desde el útero con la voz, pues principalmente materna. Si es con la primera que empieza a familiarizarse, con la que se apega. Y pues a lo mejor también con las voces de los familiares que se encuentran como cercanos y que llegan y le hablan a la pancita, ¿no? Y el bebé se empieza a familiarizar. Pero de si algo hay evidencia es que sí, al nacimiento el bebé está familiarizado súper, súper, súper de manera importante con la voz de la mamá. Incluso con solo escuchar la voz de la mamá, pues le genera confort y puede pues tranquilizarse, ¿sí? Pero la verdad, la semana específica a la que empiece a funcionar, no recuerdo haberla leído, al menos en los libros de embrio. Habría que revisar, te digo, pues un articulillo o u otra bibliografía. ¿Vale, Arena? Sí, gracias, doctor. Muy bien. Entonces, acuérdense que tenemos dos laberintos, ¿no? El que habíamos visto ahorita, pues es como tal el laberinto membranoso y tenemos un laberinto óseo. Este va a ser pues tejido duro, ¿sí? Entonces, a la sexta semana también se empieza a condensar mesénquima, tejido mesenquimatoso, alrededor del otocisto para formar el laberinto óseo. Entonces, nada más hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Que la porción sensitiva, la porción de las células epiteliales que nos interesa, pues es el laberinto membranoso, pero obviamente necesita su cubierta que corresponde al laberinto óseo. Entonces, como pues es una estructura ósea, vean por aquí otra molécula señalizadora, la BMP4, la proteína morfogénica ósea, va a estimular para que inicialmente se forme una matriz cartilaginosa y luego poco a poco empiece a osificarse. De aquí quiero resaltar lo siguiente, vean, hacia la 10ª semana de gestación, parte de esta matriz se va a vacuolizar y entonces va a crear los dos espacios perilinfáticos que corresponden a la rampa vestibular y a la rampa timpánica. Y la conversión ósea, vean, esto ya se produce en etapas pues del desarrollo fetal entre la 16ª a la 23ª semana de gestación. Pero vean, esto sí, hay que tenerlo muy en cuenta. Se los voy a explicar en la siguiente diapositiva. El único que, a mi parecer, explica este proceso un poco mejor es el Lachman, ¿sí?
Entonces quiero que observen aquí. Se hizo un corte transversal en a través del conducto coclear, ¿sale? Entonces, estas células que vemos en naranjita, estas serían justamente pues las de la cóclea, que se vino desarrollando desde el sacro y está dando ahí sus 2 vueltas y media. Es un epitelio, por lo tanto, como cualquier epitelio, pues ahí se muestra que tiene su membrana basal. Y acuérdense, esta sería la luz, ¿no? La luz del lotocisto, que pues, se va alargando y forma el conducto coclear. ¿Ya nos ubicamos? Sí, Pero acuérdense, esto va a ser nuestro laberinto membranoso, ¿sale? Alrededor, alrededor aquí tenemos células mesenquimatosas que le están formando una cubierta cartilaginosa que luego se va a osificar, o sea, lo que nos va a formar el laberinto óseo, ¿sale? Pero fíjense, no lo pierdan de vista. Este tejido, a la 10ª semana aprox, se empieza a vacuolizar, que es lo que vemos aquí. Se empieza a vacuolizar para formarnos las dos rampas que, digamos, se encuentran en estrecha relación con el conducto coclear. No pierdan de vista dónde quedó el conducto coclear, ¿sí? Y entonces, por aquí arriba se está formando la rampa vestibular y por acá abajo se está formando la rampa timpánica, que pues justamente, ¿se acuerdan? Pues tiene que recorrer las ondas de sonido, ¿sí? Digamos, en dirección hacia el helicotrema y luego de regreso, ¿sí? Entonces, la rampa vestibular y la rampa timpánica se forman desde la cubierta cartilaginosa por vacuolización. No son parte del conducto coclear como tal. El conducto coclear quedó aquí. ¿Me explicó? sí, Muy bien. El conducto coclear, se acordarán por ahí en histología. ¿Ya entraron en nervioso en histo? ¿O ya se vieron oído supone, hasta aquí? sí, se Ah, supone bueno. que lo tuvimos que haber visto en el paro y Ya lo leyeron de todos modos, ¿sí o no? Se supone que en el paro debieron haber estudiado, no se hagan. Entonces, bueno, se acordarán que, vean, el conducto coclear por ahí está sostenido por el ligamento espiral y en el otro extremo, como en su vértice, ahí está anclado hacia el modiolo, que es el eje sobre el cual va girando la cóclea conforme va dando sus vueltas. Entonces, pues aquí ya nos quedó justo, ¿no? Nos quedó el corte clásico del oído interno, donde tenemos pues lo correspondiente al conducto coclear, ¿sí? Con sus dos rampas, la rampa vestibular, la rampa timpánica. Y pues aquí estas células epiteliales de, del conducto coclear, ¿se acuerdan? Pues son las que van a formar el órgano de Corti, ¿sale? Vean, esas células del órgano de Corti son células epiteliales que, pues la información que reciban la van a transmitir luego hacia los axones de las células del ganglio espiral, lo que les comentaba al inicio, que no nos confundamos, ¿sale? Entonces, el órgano de Corti son células epiteliales, no son neuronas, ¿sí? Esas células epiteliales ciliadas, el estímulo lo toman y lo transmiten a los axoncitos de las neuronas del ganglio espiral. Y de aquí ya quedamos que el ganglio espiral, pues luego se va a ir hacia el sistema nervioso central esa información. ¿Queda claro? Sí. sí, profe, claro. Muy bien. Y pues también al propio conducto coclear se le conoce, se acordarán, como rampa media, y entonces se separa, por ejemplo, de la rampa vestibular, pues por la membrana vestibular, y de la rampa timpánica por la membrana basilar. Esto pues a lo mejor ya son detalles más hacia la histo. Pero bueno, lo que quería que quedara claro aquí es que las rampas no son parte del conducto coclear, ¿sí? Se forman por vacuolización desde ese tejido mesenquimatoso que va a formar el laberinto óseo, ¿vale? Sí, Va, va, va. Ya lo comentábamos, entonces la pared lateral del conducto coclear va a permanecer unida al cartílago por el ligamento espiral. Y la pared medial se va a conectar por un proceso cartilaginoso conocido como el modiolo, que es el futuro eje de la cóclea ósea.
Esto es lo mismo, nada más que del Carlson y les decía, ¿no? Me gusta un poquito más el esquema del Lagman porque al menos te muestra la vacuolización como del mismo color. Aquí como que tienes el conducto coclear, sí te lo pone en azul para que no lo pierdas de vista, pero como que lo demás ahí nada más aparece de repente, ¿no? Pero bueno, es exactamente lo mismo. Ahora fíjense, el órgano de Corti, ¿sí? El conducto coclear está asociado con, ya lo veíamos ahorita, las neuronas del ganglio estatoacústico. Entonces, este ganglio, por lo tanto, pues es sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, como buen sistema nervioso periférico, va a contribuir las células de la cresta neural y el propio otocisto. Vean esto tan interesante, ¿no? Ya veíamos que la región preplacodal no es ectodermo epitelial, no es ectodermo epitelial como simple, ¿no? Es neuroectodermo, por eso se llama frontera neural. Entonces vean esto, las neuronas del ganglio van a venir del otocisto, ¿sale? Pero las neuronas no están solitas, tienen células satélite y de sostén. Estas van a proceder de la cresta neural. Entonces, vean, van a invadir el ganglio y van a formar pues estas células que ya comentábamos. Entonces, doble origen de las células del ganglio estatoacústico. Las neuronas propiamente vienen del otocisto y las células satélite y de sostén de la cresta neural. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Entonces, fíjense, primero se diferencian las neuronas, ¿sí? Em, las células, perdón, se diferencian las neuronas del ganglio espiral, es antes de las células sensoriales y de sostén del órgano de Corti. Entonces, primero se forman las neuronas y luego poco a poco se empiezan a desarrollar las células del órgano de Corti hacia la séptima semana de gestación, desde pues, las células del conducto coclear, ¿sí? Entonces, muy importante, vean, las células del órgano de Corti y las neuronas del ganglio estatoacústico tienen el mismo origen, nada más que primero se diferencian las neuronas y luego se diferencian las células ciliadas del órgano de Corti. Ahora vean, en el conducto coclear se forman dos elevaciones, que van a ser dos crestas, cresta interna y cresta externa. La que nos interesa más es la cresta externa, ¿sí? Porque, pues desde aquí van a formar el órgano de Corti, ¿sí? Entonces aquí, esto es a lo mejor un poco más detallado hacia histología, donde fíjense, se forma una fila interna y tres o cuatro filas externas. Y pues estas van a estar recubiertas por la membrana tectoria, en conjunto forman el órgano de Corti. La cresta interna va a formar el limbo espiral. Y pues como ya comentábamos, la información se va a transmitir hacia el sistema nervioso central a través del octavo nervio craneal en sus dos porciones, ¿no? Aquí se menciona simplemente como ganglio estatoacústico, pero acuérdense, tiene una porción vestibular, tiene una porción coclear. Entonces, nuevamente, en este esquema de Lagman tenemos con naranja, fíjense, tenemos el conducto coclear cortado, fue un corte transversal. Y entonces aquí empezamos a observar la diferenciación de las crestas. Vean, por aquí están las células de la cresta externa y por aquí las de la cresta interna. ¿Cuáles nos interesan más? Pues las de la cresta externa, porque están formando estas células neuroepiteliales, ¿sí? Que van a conformar, vean, ahí lo tenemos, las células ciliadas externas. Por aquí tenemos una célula ciliada interna que en conjunto forman al órgano de Corti, cubiertas por la membrana tectoria. Y vean, aquí vemos, ¿no? La célula ciliada interna, observen cómo está en estrecha relación con fibras del nervio coclear. Y entonces, cuando las ondas de sonido pasen por la rampa vestibular, pues la membrana tectoria va a chocar contra los cilios, los va a movilizar, esto activa las células ciliadas y entonces esa información la va a transmitir hacia los axones de este nervio. Pero pues bueno, aquí el detalle más bien es que recuerden que en las células epiteliales, las de la cresta externa, son las que forman el órgano de Corti como tal. ¿Queda claro? sí. Muy bien. Revisando algunos detalles acerca del utrículo y los conductos semicirculares, vean, también tienen por ahí algunos puntos a destacar. Hacia la quinta semana,
van a aparecer dos crestas en la región vestibular y van a formar los dos conductos semicirculares iniciales. Ya lo comentábamos, ¿no? Forma una placa de fusión, sobre todo del conducto anterior y del conducto posterior. Y hacia la sexta semana van a aparecer ya como tal los conductos semicirculares aplanados desde el utrículo. Tienen todo un proceso donde sus paredes van a sufrir apoptosis y ya como tal los bordes van a formar los tres conductos. Vean, a lo mejor en el texto está un poco enrollado, pero se refiere a lo siguiente. Vean, aquí está el utrículo, que es la porción dorsal del otocisto, y vean cómo desde aquí empiezan a aparecer justamente pues esta región donde se van a formar los conductos semicirculares. Por aquí abajo vemos una secuencia de cortes que nos indica cómo los divertículos primero son aplanados, ¿ya vieron? Pero luego, ¿qué ocurre? Las paredes se empiezan a aproximar, dejando únicamente los bordes libres. Lo que vemos aquí arriba es, vean, este sería el borde libre, estos serían los bordes libres, y estas serían las paredes que empiezan como a ocluirse y que poco a poco pues van a desaparecer, vean, van a hacer apoptosis. Y entonces al hacer apoptosis únicamente nos van a quedar la región de los bordes, vean, ya conformando propiamente a los conductos semicirculares. Aquí lo que hay que recordar, pues sobre todo, es que se originan desde la región del utrículo. No nos confundamos porque desde la región del sáculo se va a formar el conducto coclear. ¿Me explicó? Sí. Muy bien. Entonces, generalmente estos conductos van a tener una rama ampular y una rama no ampular. La rama ampular, pues está dilatada y la rama no ampular, pues no está dilatada. Eh, en el, en el anterior y el posterior se fusionan y una rama del lateral, pues queda libre, ¿sí? Y a ver aquí este dato que ahí en la clase de anatomía del oído, pues se los dije como tres, cuatro ocasiones de forma incorrecta, ¿sí? Pero a ver, ingresan al utrículo cinco ramas, ¿sí? Cinco ramas. Tres con ámpula y dos sin ella, ¿sí? Ese es el dato definitivo. Y al ratito, oiga, doc, como en esa ocasión, ¿no? Si nos regresamos por acá, lo observamos nuevamente. Por aquí tenemos el conducto anterior, por aquí tenemos el posterior. Vean cómo cada uno termina en una rama ampular. Entonces aquí tiene ya dos ámpulas, ¿no? La propia de cada conducto. Pero una rama no ampular se fusiona y pues aquí ya queda fusionada, pero pues no tiene ámpula. Y luego, si nos vamos con el conducto semicircular lateral, acuérdense que solamente una de sus ramas es ampular, la otra pues no. Por eso en total dice entran cinco ramas, ¿no? Fíjense, una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Entran cinco ramas al utrículo, pero solamente tres van a tener un ámpula y las restantes, las otras dos, pues no tienen ámpula. Conclusión, hay tres ámpulas y hay cinco ramas en total. ¿Me explico? Sí, Doc. Sí, Va. La cresta ampular, pues hay células de la ámpula, son células sensoriales que mantienen el equilibrio. Acuérdense que aquí se forma una matriz extracelular, recordando un poquito, ¿no? Ese detalle ahí para que también recuerden la histo. Pues en las ámpulas, sí, esa es otra mentirota que también les dije, ¿no? Porque de repente yo también me confundo, pero ya. En las ámpulas tenemos aquí una matriz extracelular, ¿sí? Que forma la cúpula. Y pues esta matriz extracelular se va a desplazar cuando tenemos movimientos de rotación, ¿sí? En las ámpulas. Nuevamente, vean cómo aquí pues hay células ciliadas que ese estímulo que detectan se lo van a mandar a los axones, en este caso serían pues del ganglio vestibular, ¿sale? No confundir con las máculas acuérdense que están tanto en el sáculo como en el utrículo, y las máculas característicamente
pues tienen otra matriz extracelular ahí proteínica, pero además tienen a los otolitos u otoconias que se desplazan, ¿sí? Cuando tenemos pues movimientos de aceleración, ya sea vertical u horizontal, ¿sí? Los movimientos de rotación, acuérdense, estos se detectan en las ámpulas. Y aceleración, ya les decía, ¿no? Lineal o vertical y horizontal en las máculas. Aquí andan los otolitos. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. En las máculas, que es esto que les marco aquí, pues se desarrollan en las paredes del sacro el utrículo y son células sensoriales que detectan cambios, pues sobre todo en aceleración, acuérdense, horizontal, vertical, aquí andan los otolitos. En las ámpulas no hay otolitos. Y la información se va a transmitir, como ya lo hemos comentado en repetidas ocasiones, a través del octavo nervio craneal. Aquí más específico sería, pues, por la porción vestibular. Esto es lo que ustedes revisaron en anatomía un poquito, ¿sí? Y entonces, pues ahorita estamos acá, ¿no? En el oído interno. Recordamos la cóclea con sus 2 vueltas y media. En lo anatómico, acuérdense que el inicio de la cóclea marca aquí una prominencia en la pared laberíntica del oído medio que corresponde al promontorio, ¿sí? Y pues hay justamente 2 ventanas, una por la cual entra y otra por la que sale, dicen las ondas de sonido. Entonces, ¿cuál era la ventana por la que entraban las ondas de sonido? Que van aquí nos marca la flechita cómo están entrando. Por lo oval. Por la oval, justamente, o acuérdense, pues vestibular, ¿no? Entonces, por aquí vienen, vienen entrando las ondas de sonido, llegan hasta el helicotrema, que es como el vértice de la cóclea, y luego se van ahora por la rampa timpánica hacia la ventana redonda y ahí es donde terminan saliendo las ondas de sonido. Entonces, pues ese es el sentido que tienen las ondas, cómo van recorriendo las rampas, ¿sí? Y pues al centro, con azul, lo que nos muestra es el conducto coclear, ¿sí? Ahí donde se encuentran las células que conforman el órgano de Corti. Entonces, pues cuando van las ondas de sonido recorriendo las distintas rampas, generan que se mueva la membrana tectórea y entonces ese movimiento genera que choque justamente contra los cilios de las células del órgano de Corti y es donde detectan el estímulo auditivo, ¿sale? Esto en la región ventral. En la región dorsal, pues por allá encontramos los conductos semicirculares, ¿sí? Acuérdense que el anterior hace prominencia hacia la porción petrosa y aquí nos forma la eminencia arqueada. Y la horizontal hace prominencia hacia, otra vez, la pared laberíntica del oído medio. Y aquí, pues nos genera esa eminencia, ¿no? Del conducto semicircular lateral o horizontal. Y vean cómo, pues hay fibras que llegan hacia la porción vestibular, hay fibras que llegan hacia la porción coclear, ¿sí? Son cosas totalmente separadas, cada una tiene su propio ganglio, aunque pues ya, en lo común le llamamos así, nervio vestíbulo coclear. El sistema nervioso periférico y pues de ahí la información se va a ir al sistema nervioso central. ¿Queda claro o hay alguna duda? No, profe, todo bien. Va. Oído medio, que es la caja timpánica. Ya lo comentábamos, ¿no? La cavidad como tal se va a originar desde la primera bolsa faríngea. Bolsa, bolsa. Aquí en este bloque, en la región faríngea, lean bien si dice arco, si dice hendidura o si dice bolsa, porque luego vemos faríngeo y ya. Primer faríngeo y ya fue, ¿no? Ya ni leímos si era bolsa, hendidura o arco. Entonces, cuidado con esas preguntas. Entonces va a originar una expansión, un surco tubotimpánico que se va a ensanchar y forma la caja timpánica. Este es el ensanchamiento propiamente, pero el conducto va a formar además la tuba auditiva. Entonces, acuérdense, primera bolsa, sí que es lo que les muestro aquí en este dibujito feo. Ahí está la primera bolsa, entonces se va extendiendo, ¿sí? Y la porción distal dilatada es propiamente la cavidad timpánica, pero el tallito, aquí esto sería la tuba auditiva, ¿sale? Y además, ¿qué les comentaba hace ratito? No se olviden de la porción interna del tímpano. Entonces, tres estructuras vienen de la primera bolsa faríngea, ¿sí?
Propiamente la caja timpánica, la tuba auditiva y la porción interna de la membrana timpánica. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. ¿Y qué ocurre? Durante la etapa fetal se va a expandir esta caja y por la formación de unas vacuolas, generalmente por apoptosis, poco a poco se va formando el antro timpánico. Sí, acuérdense que el antro timpánico pues se encuentra hacia el proceso mastoides y esta es la explicación de que una otitis media complicada, bueno, más bien que una otitis media no tratada se complica hacia una mastoiditis, si se acuerdan. Entonces, vean, después del nacimiento, este epitelio va a invadir el hueso del proceso mastoides y va a formar estos espacios aéreos. Este proceso se llama neumatización. Y entonces, pues vamos a conectar con el antro y la caja timpánicas. Entonces, todo el oído medio, lo que deriva y además cómo poco a poco se empieza a comunicar con el hueso temporal. Por aquí lo tenemos. Em, Vean, por aquí anda la primera hendidura, no la perdamos de vista. Por aquí está el primer arco, segundo arco, aquí primera hendidura y por aquí adentro primera bolsa faríngea. ¿Sale? Entonces vemos cómo la bolsa faríngea, cuidado porque aquí el calzo nos lo cambia de color de repente, pero es lo mismo, sale ese endodermo. Esto ahí recálquenselo con amarillo mejor. Por aquí vamos observando cómo la cavidad timpánica, vean, ahí viene la cavidad timpánica, ¿sí? Conectada con la tuba auditiva o de Eustaquio, ¿sí? Y cómo poco a poco, pues, termina dando forma, ¿sí? Termina dando forma y además forma la porción interna, ay, no, perdón, forma la porción interna de la membrana timpánica, ¿sí? Pero vean, aquí ya vamos viendo el otro componente del oído medio. Fíjense cómo desde el inicio del desarrollo, no lo pierdan de vista, por aquí anda el otocisto, por aquí anda la primera bolsa y por acá hay un montoncito de células, ¿sí? Vean, primer, segundo arco faríngeos. Entonces, esos dos arcos están contribuyendo con células que vean, poco a poco se empiezan a moldear y ahí en el oído medio nos van a formar los huesecillos pues del oído, ¿no? Del oído medio. Entonces tenemos al martillo, al yunque y al estapedio, ¿sí? Ya lo comentábamos, el estapedio pues es el que le pega a la ventana oval, la entrada a la rampa timpánica, a la rampa vestibular, perdón. Y pues ya estamos observando por acá la formación de la membrana timpánica, ¿sale? Su porción interna que viene del endodermo, su porción externa que viene del ectodermo, y vean, su estroma, que sería la porción intermedia, que por el colorcito, y de hecho en el texto lo menciona Carlson, ¿de dónde se origina la porción intermedia o el estroma de la membrana timpánica? Mesodermo, ¿no? No, justamente no. Ve el colorcito, lo comparte con los huesecillos del oído medio, ¿no? ¿Qué Ah, sí, sí, ¿Qué sí. tejido en la embrio característicamente lo ponemos con verde? ¿Qué será? Células de la cresta neural. Correcto, de la cresta neural. Y hago énfasis en esto porque justo, ¿no? Clásicamente, también, a veces por tradición, mencionamos que la membrana timpánica pues viene de las tres hojas y pues te confías, ¿no? Pues ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero no, ya en el texto, si te pones a revisar, te menciona el Carlson que se origina de la cresta neural. O sea, sí son tres hojas, pero la de en medio no es mesodermo, es mesénquima de la cresta neural. ¿Queda claro? Sí. Va. Muy bien, entonces, haciendo énfasis otra vez en la membrana timpánica, desde este surco tubo timpánico de la primera bolsa, se aproxima a la primera hendidura, ¿sí? No se tocan. Estas dos estructuras están separadas por mesénquima de la cresta neural. Por lo tanto,
Esta membrana tiene tres capas germinales, ectodermo, endodermo y cresta neural, ¿sí? Y entonces el tímpano se va a apoyar sobre el anillo timpánico, esta es la porción ósea del hueso temporal, y además, pues acuérdense, aquí se va a insertar el martillo. La cadena osicular, vean, pues ya comentamos, es ectomesénquima, o sea, mesénquima de la cresta neural. Y fíjense, durante el octavo, noveno mes, por apoptosis y reabsorción, se va a liberar la cavidad del oído medio, o sea, ya hacia finales del embarazo, ¿sí? Se libera la cavidad y entonces, pues poco a poco, las ondas que entren, las ondas de sonido que entren, van a poder ser transmitidas a través de estos huesecillos, aunque algunos restos, vean, pueden permanecer después del nacimiento. Y lo que le comentaba a Arena hace ratito, vean, se menciona igual en el texto que el libre movimiento se adquiere en los 2 meses tras el parto. Aún así, aún así, pues probablemente las ondas de sonido, acuérdense que también hay conducción, además de la conducción aérea, hay conducción ósea, entonces también probablemente eso explique cómo pues la voz materna sea reconocida desde la etapa intrauterina por ese bebé, ¿sale? A lo mejor no como tal, a través de la cadena osicular, pero pues ahí entraría la conducción ósea. ¿Me explicó? Sí, Chido. Muy bien. Aquí lo mismo. Nada más tener cuidado entonces con lo que ya comentábamos, origen de los huesecillos y la membrana timpánica. Esta también es siempre pregunta casi obligada, ¿sí? De cuáles huesecillos vienen del primer arco, cuál viene del segundo arco. Luego nos confundimos, ¿sí? Pero acuérdense, martillo yunque, primer arco faríngeo. Es ectomesénquima, o sea, cresta neural. Estribo, segundo arco, ¿sale? Pero vean, también aquí hay un detalle, ¿no? Que la platina, que es justamente la que le pega a la ventana oval, esta viene del mesodermo paraxial, ¿no? Pregunta atoradora ahí. Y ahora, la morfología de los huesecillos es inducida por el endodermo faríngeo entre los rombómeros R1 y R5. Pero bueno, eso ya queda ahí como un punto extra. No olvidar entonces qué huesecillos vienen del primero, cuál viene del segundo. ¿Queda claro? Sí, súper. Muy bien. Aquí lo vemos otra vez desde la perspectiva del desarrollo de los arcos faringeos, donde, pues ahí está primer arco, ¿no? Primer arco, cartílago de Meckel, martillo y yunque. Segundo arco, cartílago de Reichert, mitad superior del yoides, astas menores, ligamento estiloideo, proceso estiloides y el estribo. Entonces esto no se les vaya a olvidar. Ya para el tercer arco, pues contribuye con el yoides y el cuarto arco, los cartílagos de la laringe. Cuando los huesecillos se liberan del mesénquima, el endodermo los va a conectar a la caja, ¿sí? A una pared, como un mesenterio, que hace como la analogía con el abdomen, pero pues básicamente son ligamentos, ¿sí? Unos ligamentos de sostén, que luego pues los muestra por acá. Vean, ahí ya se liberó, ya hizo apoptosis la mayor parte del mesénquima, ya quedaron moldeados los huesecillos y vean, pues aquí están los ligamentos justamente que mantienen fijos, sobre todo al martillo y al yunque, a el techo de la cavidad timpánica, esta región que sería el antro timpánico. Pero bueno, a eso se refiere básicamente. Otra cosa a tomar en cuenta, acuérdense que estos huesos tienen unos mecanismos protectores que corresponden a los músculos del oído medio, ¿sale? Son dos, el músculo tensor del tímpano o del martillo y el músculo estapedio. Entonces, aquí otra vez entran los arcos faringeos, pero un mesénquima distinto, un mesénquima derivado del mesodermo. Acuérdense que los arcos faringeos tienen doble mesénquima. Tienen mesénquima del mesodermo y mesénquima de la cresta neural, ¿sale? Entonces, el mesénquima que viene del mesodermo en el primer arco va a originar al músculo tensor del tímpano y por lo tanto va a recibir inervación del quinto nervio craneal, ¿sí? Del trigémino. Mientras que el músculo estapedio viene del segundo arco y por lo tanto es inervado por el facial.
Acuérdense que estos músculos van a tensar y van a limitar el movimiento de estos huesos, ¿sí? Cuando tengamos una fuente de sonido que potencialmente nos pueda dañar, ¿sí? Al oído interno. Entonces, ¿qué ocurre con estos músculos? Se tensan, limitan el movimiento de los huesecillos y entonces es cuando decimos que tenemos tapados los oídos, ¿no? Después de una fiesta que estuvimos ahí todo el tiempo a un lado de la bocina, pues te queda este sonido, ¿sí? Y una disminución de la capacidad auditiva justamente por el mecanismo de los músculos. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Doc. Bien, bien, bien. Ya casi, ya casi. Entonces, el oído externo. Acuérdense que pues es pabellón auricular y conducto auditivo, ¿sale? Entonces, a final del segundo mes, el conducto o meato auditivo, como quieran, externo, ¿eh? Externo. Aquí esto según Lachman, ¿sale? Se va a formar a partir de una invaginación de la primera hendidura. ¿Y por qué les recalco esto? Porque también clásicamente en embrio enseñamos que primera hendidura, conducto auditivo. Pero algunos autores como Lachman, si ustedes se van a leer ahí, dicen, no, no es como tal de la primera hendidura, pero desde aquí se forma una invaginación y ahora sí, es la que forma el conducto auditivo externo. Entonces, dependiendo cómo venga la pregunta, ¿no? Generalmente se acepta que viene de la primera hendidura, pues les digo, tengan ese detalle ahí como a la mano, ¿no? Recuérdenlo. Algunos autores toman en cuenta que más bien es de una invaginación desde la primera hendidura. Y luego, ¿qué ocurre? Hacia el tercer mes, este epitelio primero forma un tapón, no desde el inicio está permeable, digamos. Entonces es un cordón de células que forma un tapón que hacia la semana 28 se empieza a canalizar. Entonces, a ver, lo mostramos por aquí, ¿sí? Por aquí entonces está el primer arco faríngeo, segundo arco faríngeo. Por aquí estaría la primera hendidura, ¿sí? Entonces la primera hendidura, pues les digo, fácil, ¿no? Por aquí siempre decimos, no, pues aquí se forma el conducto auditivo externo. Pero, vean, aquí por ejemplo está la primera hendidura, pero ¿qué nos dice el Lachman, no? O sea, sí, pero más bien desde una invaginación de la primera hendidura se forma el conducto auditivo externo. Algunos detalles nada más les digo a tomar en cuenta. Em, en este punto, si se les pregunta así directamente, ¿no? ¿De dónde se origina el conducto auditivo externo y viene primera hendidura, segunda hendidura, tercera, cuarta hendidura? Pues obviamente la respuesta va a ser primera hendidura. Si ya viniera como más específico, viene desde una invaginación de la primera hendidura, bueno, pues es lo mismo. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Y vean cómo aquí está el taponcito, ¿sí? Todavía no está permeable el conducto auditivo, pero poco a poco pues se va a ir canalizando y ya va a comunicar directamente hasta el oído medio. El pabellón auricular, ya para terminar, también deriva del tejido mesenquimatoso del primer y segundo arco faríngeo. Mesénquima de la cresta neural, otra vez, mesénquima de la cresta neural, ¿sí? Y entonces, durante el segundo mes, se van a formar a cada lado de la primera hendidura los tubérculos auriculares. En total son 6. Clásicamente, pues, de los primeros 3 son del primer arco, del cuarto al sexto son del segundo arco. Estos tubérculos se van a agrandar de forma simétrica hasta coalescer, o sea, se fusionan, formando el propio pabellón auricular. Y también esto es muy importante, los pabellones inicialmente están a nivel del cuello, porque la región faríngea es de cuello, ¿sí? Pero entonces necesita haber un desplazamiento hacia la cabeza a nivel de los ojos. Por eso se acordarán que en primer bloque siempre tomamos como referencia la hendidura palpebral, ¿sí? En su ángulo externo, si trazamos una línea imaginaria, generalmente al llevar esa línea vamos a coincidir con la raíz justamente del hélix en nuestro oído externo, ¿sí? Entonces, eso nos habla de que hubo una adecuada migración o desplazamiento del pabellón auricular desde el cuello hacia la cabeza. Y entonces, ¿qué ocurría?
Se acordarán que en muchos de los síndromes cromosómicos y otras enfermedades, generalmente los pabellones auriculares nos dan mucha información, sobre todo si no están justamente al nivel de los ojos. ¿Me explicó? Sí, Muy bien. Y esto lo vamos a alcanzar aprox a la 20ª semana de gestación. Por ahí tenemos una vista lateral de un embrión, ¿sí? Donde no se vayan a confundir. Por aquí está la prominencia frontonasal. Aquí están numerados los arcos faríngeos. Acuérdense que del primer arco faríngeo además le sale un chipote, ¿no? Un chipote que correspondería al proceso maxilar, pero es parte del propio primer arco, ¿sale? Y entonces, pues el primer y segundo arco nos van a interesar porque aquí se van a formar los mamelones, ¿sale? Entonces aquí los vemos, las prominencias auriculares, vean esto en Lachman, tenemos una esquemita y por aquí nuevamente una, una micrografía, ¿sale? Vean cómo aquí está la región del primer y segundo arco faríngeo, entonces ahí se alcanzan a ver, ¿no? Primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Esa región está aquí, miren. Entonces ahí échenle hartas ganas, ¿no? Ahí sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Alrededor de la primera hendidura, ¿sí? Entonces este sería el primer arco. Vean, por ahí se alcanza a ver justamente su proceso maxilar. Entonces por acá abajo este sería el segundo arco. ¿Queda claro? sí, Bien. Aquí hay una pequeña discordancia entre Lachman y Carlson. Me parece que con la coordinación actual va a estar más enfocada hacia el Lachman. Revisen ahí la bibliografía básica, ¿sí? Pero pues bueno, no nos hace daño conocer qué dice uno y qué dice otro autor. Entonces aquí, por ejemplo, estamos observando que la mayor parte de las estructuras del pabellón auricular, por el color al menos que nos menciona, ¿sí? Que nos marca aquí, ¿de qué arco deriva? Vean aquí, vean acá. Entonces, principalmente, ¿de dónde nos marca aquí el Lachman que deriva el pabellón auricular? Cuarto y sexto. Cuarto, quinto y sexto. O sea, cuarto al sexto, pero acuérdate que es cuarto, quinto, sexto mamelón, ¿sí o no? O sea, segundo arco. Y aquí ya nos dice más puntual, ¿no? Primer arco, rojo, forma el trago y se invagina para formar, para constituir el conducto auditivo externo. Pero pues básicamente nos deja solo el trago y parte de la región incluso de la concha, que aquí está mal señalada porque estaría en esta región, hacia el conducto auditivo, ¿sale? El trago y la escotadura intertrágica. Y todo lo demás, aquí lo marca, por ejemplo, pues del segundo arco, ¿sí? Tanto el hélix como el antihélix, el antitrago y el lóbulo, ¿sale? Ahora, Carlson es un poco más específico en ese aspecto y vean, otra vez, ¿no? Aquí nos pone los 6 mamelones, ¿sí? Representados. Y vean, ya en el pabellón, al final del desarrollo nos marca que, por ejemplo, el primer mamelón te forma el, el trago, ¿sale? Luego, segundo y tercero nos van a marcar el hélix, ¿sí? El hélix y por aquí lo que correspondería a la fosa navicular y parte de la concha, ¿sale? Luego, cuarto mamelón nos va a formar el antihélix. Quinto, vean, el antitrago. Y sexto, el lóbulo de la oreja. ¿Sale? Entonces, por eso les digo que hay una pequeña discordancia, ¿no? O sea, mientras que Carlson más o menos nos marca que es equivalente, ¿sí? Como que la mitad del pabellón es primer arco, mitad del segundo arco. Lachman nos marca que principalmente deriva del segundo arco. ¿Me explicó? sí, justo. Muy bien, para considerarlo. A mí me gusta más la concepción de Carson, es un poquito más específico, pero les digo, ustedes tomen en cuenta las dos para que en determinado momento, ¿no? En el examen, pues ya sepan qué contestar, dependiendo cómo venga la pregunta.
Y pues ya, básicamente ese es el oído. Como anteriormente les había compartido algunos trabajos ahí de ese festival previo a la pandemia de arte ahí en Embrio, pues este fue uno de los trabajos donde pues alcanzarán a notar que se representa la cóclea, justamente ahí como con un pentagrama, ¿sí? Como representando una clave de sol, ¿sí? Por ahí observamos, ¿no? Las notitas que pues justamente tienen estrecha relación con la captación de los sonidos y bueno, ya un punto más desarrollado en nuestra especie, la formación y la apreciación de la música con este sentido. Muy bien, hasta aquí alguna duda con el desarrollo del oído. No, doctor, ¿Dudas, todo dudas? bien. Va. Entonces vamos a dar un descansito, 10 minutos y continuamos con las alteraciones, ¿vale? Continuamos. Las alteraciones del desarrollo del oído. Vamos a recordar que, puesto que las células de la cresta neural originan tanto al oído externo y otros tejidos, como vimos ahorita, los huesecillos del oído medio, los defectos auriculares, ¿sí? Como la microtia, un espectro de alteraciones, a menudo van a coexistir con anomalías de otras estructuras, como cara, cráneo, ya lo mencionábamos, ¿no? Riñón e incluso el corazón. Entonces, conclusión, siempre que identifiquemos una malformación auricular, hay que revisar exhaustivamente a esa persona, ¿sí? Que generalmente pues va a ser un paciente pediátrico, no siempre, ¿sí? A lo mejor puede ser una malformación aislada, ¿sí? Y esa conclusión la vamos a obtener después de revisar por completo, una vez descartado que no haya otras alteraciones, ¿sale? Entonces, ¿cuáles van a ser las malformaciones del oído externo? Pueden ser anomalías menores y anomalías mayores. Acuérdense que las menores generalmente son defectos estéticos, las mayores incluyen defectos funcionales que incluso en conjunto con otras alteraciones pueden poner en riesgo la vida de esa persona. Frecuentemente se van a relacionar con otras malformaciones, ya lo decíamos. Y vean esto, todos los síndromes cromosómicos frecuentes y la mayor parte de los menos comunes siempre van a presentar anomalías ópticas como una de sus características. Incluso pudiéramos clasificar las anomalías auditivas, ¿sí? Como neurocristopatías, ¿sí? Sobre todo las del externo y el medio por la relación que ya veíamos ahorita, ¿no? El mesénquima que forma el externo y los huesecillos del oído medio, pues viene de la cresta neural. Entonces, ¿cuáles son algunas malformaciones comunes? Fíjense, para empezar, agenesia o anotia, ausencia por completo del pabellón auricular. Microtia, esto no solamente es una oreja pequeña, ¿no? Como se lee por etimología, es un desarrollo insuficiente, claro, hay un esbozo reducido y dismórfico, pero a tomar en cuenta que esto es todo un espectro de alteraciones que pueden ir desde malformaciones muy sutiles, ¿sí? Hasta llegar incluso a la agenesia. Entonces, la microtia no solamente es una oreja pequeña, es toda un espectro de alteraciones que pueden ser muy sutiles hasta tan evidentes como una agenesia. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. La poliotia, que corresponde generalmente a lobulaciones accesorias asociadas con malformaciones del conducto auditivo. También podemos tener unas fístulas, ¿sí? Que vamos a sospecharlos como pequeños orificios en la región auricular, que son vestigios de ectodermo, que penetran en el tejido y tienen un trayecto fistuloso, ¿sale? Generalmente los vamos a encontrar en región preauricular y lo que nos va a hacer sospecharlos es tenemos la orejita y entonces un foramencito. Ese foramencito, generalmente, si introducimos por ahí una guía, nos vamos a seguir, ¿sale? Dependiendo pues la profundidad que tenga. También existe esta otra alteración que se conoce como orejas en asa, donde las orejas van a estar en un plano perpendicular, ¿sí? Al plano temporal. Generalmente, pues este plano es paralelo y entonces al estar en perpendicular nos ofrecen lo que se denomina una imagen frontal
con las orejas en pantalla. Y por aquí una variante, la macrotia, donde hay un desarrollo excesivo. Aquí sí pudiéramos tomarlo como em, más grandes, digamos, de lo habitual, pero la configuración es normal y esto más bien tiene que ver con el ámbito familiar. Entonces, hay muchas variantes, algunas pueden ser más normales que otras, que incluso puedan llegar a ser muy sutiles. ¿Queda claro? Bueno, en cuanto al conducto Sí. auditivo externo, puede que, como cualquier conducto, se encuentre reducido en su diámetro. A eso acuérdense, un estrechamiento se le conoce como estenosis, o que definitivamente esté ausente y entonces también se le conoce como agenesia, ¿sale? La estenosis no siempre va a producir sintomatología, ¿sale? Pero sí va a facilitar la obstrucción o que se acumulen detritos celulares. Detritos, acuérdense que son restos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un conducto estenótico, el cerumen acumulado puede generar más frecuentemente una obstrucción por completa que en un conducto auditivo sin estenosis, ¿sí? Y la agenesia, pues esto va a dificultar totalmente la conducción aérea de las ondas de sonido. Entonces, esto debe ser tratado, ¿sí? De forma quirúrgica, aunque generalmente pues puede haber reestenosis, es decir, que aunque ya se trató, se vuelva a generar. De la microtia, esto es lo que sí quiero que tengan mucha consideración en las malformaciones, ¿sí? Entonces hay un pabellón pequeño y alteración en su forma en todo un espectro, acuérdense, esa es la palabra, espectro, es decir, que no solamente es una alteración puntual, son muchas y hay que saber identificarlas. En México, la prevalencia aprox por ahí del 2014 era de 7.3 por cada 10.000 recién nacidos vivos. Es frecuentemente unilateral derecha y vean, predomina incluso en varones. Puede estar aislado o asociado con otras alteraciones como todo en la embrio, ¿sí? Como la atresia y estenosis del CAE. Es una malformación mayor que va a tener profundas repercusiones en la función auditiva, ¿sí? Si no si no pueden entrar las ondas de sonido, pues entonces no se va a generar una memoria auditiva y entonces vamos a tener alteraciones en la cognición, ¿sale? Y pues va a ser multifactorial, aunque sí hay algunos teratógenos que hay que tomar en cuenta. Hay una clasificación, vean la clasificación de Hunter para la microtia. Entonces vamos del tipo 1 al tipo 4. Por eso les decía que es todo un espectro de alteraciones. Entonces vean, en la tipo 1 simplemente el pabellón es pequeño, ¿sí? Conserva todos sus componentes, es muy sutil y entonces más bien esto va a obedecer a medidas. Si se sospecha porque dices, ah, a lo mejor esas orejas se ven como más pequeñitas, habría que medirlas y si resulta que para la edad son dos desviaciones estándar por debajo de la media, entonces podemos clasificarlo como microtia tipo 1. Entonces vean, aquí literalmente sí va a ser un pabellón pequeñito, pero que está conservando toda su anatomía, ¿sale? En la tipo 2 aquí ya hay tejido únicamente residual, un cartílago vertical y solamente va a haber algunas estructuras del pabellón. Y pues lo mismo, la longitud va a ser dos desviaciones estándar por debajo de la media. En el tipo 3 el tejido es irregular, no hay parecido al pabellón auricular, este ya puede ser mucho más evidente. Y en la tipo 4 definitivamente hay ausencia del pabellón auricular. O sea, aquí estamos llegando a la agenesia o anotia. ¿Queda claro? Sí, Sí. Sí, doc. Muy bien. Pues vean, aquí por ejemplo, en el artículo que les comparto por aquí abajo, se muestran en A y B dos casos de este espectro de la microtia. Entonces, por ejemplo, fíjense, en B, ustedes dirían, al observar ese pabellón, ¿mantiene su estructura normal? Es decir, que tiene un hélix, antihélix, un trago, sí. antitrago. Pues sí, justo, ¿ya vieron? Sí mantiene su anatomía normal. Probablemente al medirlo, ¿sí? Su longitud es dos desviaciones estándar por debajo. Y lo único que nos llama la atención, vean, son unos pabellones, unos apéndices, perdón, unos apéndices preauriculares, justo por delante del pabellón. ¿Ya vieron? Entonces,
el hecho de que estén esos apéndices, pues a aguas, ¿no? Hay que medir esa oreja y hay que ver si está esas dos desviaciones estándar por debajo. Y compárenla con A, ¿sí? Vean, con A tenemos ahí un cartílago vertical, pero está perdida totalmente la anatomía, ¿sale? Entonces aquí ya está clasificada, vean, con un tipo 3. Y luego la presencia de este hoyuelo donde está la flecha. Acuérdense que el hoyuelo nos hace sospechar una ¿qué? Una agenesia del CAE. No exactamente, ahorita les dije el hoyuelo, hay que sospechar que hacia adentro está alargado, ¿no? Entonces, ¿una qué? Es una fístula. Aquí esa fístula está asociada con una microtia tipo 3, ¿sí? Pero ya es otra alteración incluso, ¿sí? Es una fístula. ¿Me explico? Sí, o sea, se van acompañando. Exacto. Entonces pueden estar solos, ¿sí? O acompañarse de otra alteración, acuérdense, la microtia. Los apéndices, esto seguramente también lo hayan identificado en alguna persona en algún momento de su vida, ¿sí? Entonces son lesiones de redundancia cutánea, hay una expresión inapropiada de los genes en el desarrollo del oído y generalmente pues hay que sospechar, como todo, que haya otras malformaciones. Los senos o colobomas preauriculares, ¿sí? Los senos, pues fíjense, son como saquitos, ¿sí? Que básicamente es como una fístula, pero aquí cortita, ¿no? Aquí hasta ahí llegó. Ese es un seno auricular. La fístula, la diferencia, pues es que es más alargada. El trayecto fistuloso es mucho más alargado, ¿sale? Entonces aquí ocurre por una invaginación inapropiada de los tejidos del primer arco y lo mismo, se relacionan con otras malformaciones y hay que tratarlos porque se pueden infectar, ese es el problema. Nuevamente, aquí en Lachman, fíjense cómo nos muestra toda esta secuencia de fotografías clínicas que nos muestran los distintos grados de la microtia, ¿sí? Entonces podemos ir desde alteraciones muy sutiles que incluso pasen desapercibidas, pero vean, por ejemplo, en C, la presencia de los apéndices preauriculares ya nos hacen sospechar que hay que medir esa orejita, que hay que revisar por completo a ese paciente, ¿sale? O a lo mejor el hecho incluso de que no estén totalmente verticales. Vean cómo los pabellones pueden estar en una situación oblicua, ¿sí? Y tener algunas alteraciones sutiles en su anatomía. O vean, llegar, por ejemplo, hasta la ausencia total del pabellón auricular. Entonces acuérdense que todo este espectro de alteraciones, todo esto corresponde a la microtia. No solamente es que la oreja está pequeñita. ¿Queda claro? Sí, Sí. Ahí vean, Lo aquí nos dice, ¿no? Que en D tiene un coloboma preauricular. ¿Alcanzan a ver muy sutil? Ahí está el agujerito, ¿ya lo vieron? Entonces ahí sí. seguramente, si lo seguimos, pues tenga un La trayecto hacia un fístula. seno o hacia una fístula, dependiendo, ¿no? Lo mismo, lo encuentran ustedes en Carlson. Vean, por aquí en A, ¿qué lo clasificarían de acuerdo al sistema de Hunter? En uno o dos, ¿no? Fíjate, en uno solamente es que estaba pequeñito, ¿no? Ah, bueno, Pero porque si, tiene si apéndices. tiene apéndices una, pero fíjate cómo aquí en la región del lóbulo escotadora intertrágica, aquí está totalmente discontinuo, ¿ya ves? Como que aquí está separado el trago del antitrago. Entonces, Ah, sí. probablemente en un tipo 2, porque aunque sí está formado la mayor parte, tiene alteraciones ya aquí en su estructura y claro, además tiene apéndices, ¿sí? Porque el tipo 3 si se acuerdan, era el que vimos anteriormente, ¿no? Donde solo tenía un cartílago vertical. Este es el tipo 3, ¿sí? Ahí todo irregular. Sí, Entonces, sí. probablemente este lo podríamos clasificar como un tipo 2 y además tiene sus apéndices preauriculares y, y fíjense, incluso podemos ver cómo el conducto auditivo externo no se encuentra totalmente permeable. ¿Ya vieron? Se encuentra ahí estenótico. ¿Sí lo alcanzan a notar? Sí, Y bueno, en B aquí definitivamente es un tipo 4, ¿no? Hay ausencia por completo del pabellón auricular y solamente hay algunos apéndices en la región auricular igual. Pero vean cómo, por ejemplo, en esta fotografía clínica podemos identificar cómo también hay micrognatia, ¿ya vieron?
Sí, Probablemente esté aplanado el puente nasal y pues les digo, hay que revisar de forma exhaustiva a esas personas. Hay muchos genes involucrados, vean toda esta lista. Obviamente no es para que se los aprendan todos, sino para que tengamos más bien todo el contexto, ¿no? Lo que pueda abarcar la microtia. Yo les resalto ahí tres que vean, por ejemplo, el TECOF, porque está asociado con el síndrome de Trichel-Collins, ¿sí? Que incluso es una neurocristopatía. Entonces, involucra desarrollo de cara, involucra desarrollo de cráneo, ¿sí? Involucra desarrollo de oído, cresta neural, arcos faríngeos. Entonces, vean, aquí conjuntamos este gen en el síndrome de Trichel-Collins o por ejemplo en el síndrome de Klippel-Feil, ¿sí? Donde pues hay una alteración en el desarrollo de las vértebras principalmente, ¿sí? Pero vean, o sea, desarrollo de las vértebras que incluso se puede asociar con microtia, ¿sale? Y por acá, el otro que les pongo, el CHD7, es el que está asociado con el síndrome de Charge, ¿sí? Que acuérdense, es un acrónimo para coloboma, alteraciones del corazón, atresia de las coanas. Ya desde aquí nos está hablando que es una neurocristopatía, ¿sí? Retraso en el crecimiento, alteraciones genitales y pues justo, ¿no? La E de alteraciones en el oído. Sí, entonces por eso les resalto sobre todo esos tres en este momento que nos interesan y que además nos orientan en este bloque de la embrio, ¿sale? Lo mismo, puede haber alteraciones cromosómicas asociadas, ya lo veíamos, como clásicamente la trisomía 13 y la que quieran, ¿sí? 18, la 21, Turner, ¿se acuerdan? Todos los síndromes cromosómicos que vimos en primer bloque pueden tener alteraciones del pabellón auricular y también, pues para este bloque, la deleción del cromosoma 22, ¿sí? El famosísimo síndrome de George o velo cardiofacial. Entonces también se pueden presentar alteraciones en oído. En oído medio, en oído medio, vamos hacia de lo externo hacia lo interno, ¿no? Entonces en oído medio, generalmente pues van a estar asociadas al externo también. Puede haber alteraciones aisladas o sindrómicas. Las aisladas, vean, aquí se incluyen hipoplasia del tímpano, de la caja timpánica o de la cadena osicular. Puede haber fusión o agenesia también de los huesecillos del oído medio. O vean, incluso aplasia del nervio facial. Acuérdense de la estrecha relación que tiene el nervio facial con el oído medio. Ahí lo va recorriendo justamente, ¿no? Va recorriendo el oído medio. Incluso ahí atraviesa la cuerda del tímpano. Entonces hay que sospechar aplasia del nervio facial si además las alteraciones del oído se acompañan con alteraciones de la expresión facial, por ejemplo. Asociación sindrómica, pues un montón, la que ustedes quieran. Eh, Síndrome del primer y segundo arco faríngeo, o vean también para este bloque, disostosis cráneo-facial, que conforman el síndrome de Cruzón, ¿sí? En el desarrollo del cráneo. Es una craneosinostosis y entonces puede haber alteraciones del oído. En el oído interno también puede haber malformaciones, que son aplasia, displasia, hipoplasia, que generalmente es coclear propiamente. Hay una malformación, vean aquí interesante, que se menciona en la literatura, la malformación de Mondini, donde hay una aplasia de las espiras o las rampas, como quieran, media y apical, o sea, como la segunda vuelta y media de la cóclea. También puede haber ausencia del septum interescalar. Escala es un sinónimo de rampa, ¿sí? También puede haber un órgano de corte degenerado o ausente. Entonces existe, ¿no? La malformación de Mondini. Puede haber también una cavidad común, es decir, que no haya la separación en las rampas, y entonces, pues esto va a incluir la porción vestibular y la propia porción coclear. Sospechar altamente una malformación de oído interno cuando la audición es normal en los primeros años de vida, pero a veces es fluctuante y luego se presentan sorderas bruscas en edades precoces, ¿sí? Relacionadas con pequeños traumatismos que suelen ser los desencadenantes. Entonces, cuidado con el niño que aparentemente todo bien con su desarrollo auditivo y de repente con un traumatismo que no corresponde, ¿no? A la fuerza, al impacto, empieza a haber hipoacusias o sorderas, también es el término,
¿sí? Hay que revisar ese oído interno. ¿Sí, Carlos? O sea, que perdón, este nos hablaba de que tenía una malformación y realmente como que el que quizá el evento que nos hizo darnos cuenta o sospechar fue el traumatismo, ¿no? Exacto, exacto. Por eso aparentemente estaba bien, pero hay un desencadenante que no corresponde, ¿no? En, en, en intensidad, digamos, y se presenta una hipoacusia brusca, ¿sí? Entonces hay que sospechar en esa situación una malformación del oído interno. Y de aquí del oído interno, de hecho, o sea, en externo me interesa mucho que se lleven la microtia, ¿sí? Todo lo demás es un poco secundario. Para este momento de la embrio, obviamente para la vida, entre más sepan mejor, siempre se los digo, no me voy a cansar nunca de, de recordárselos. Pero en este momento lo que se tiene que llevar de primerito principalmente es la microtia. Y por el oído interno, la hipoacusia congénita. Acuérdense que después del nacimiento, a esos recién nacidos se les tienen que realizar tamices, ¿sí? El tamiz metabólico, el tamiz cardiológico, el tamiz oftalmológico y claro, el tamiz auditivo, ¿sale? Justamente para identificar malformaciones de forma oportuna, ¿sale? Entonces no se queden solamente que es el tamiz metabólico. De entrada son esos cuatro, ¿eh? Otra vez, tamiz metabólico, tamiz cardiológico, tamiz oftalmológico y tamiz auditivo. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Entonces, la hipoacusia puede ser neurosensorial o conductiva, ¿sale? Estamos hablando de la hipoacusia congénita, ¿eh? Porque también, pues es la misma clasificación en una hipoacusia adquirida ya, pues después del nacimiento. Aquí nos vamos a enfocar en lo congénito. Entonces, en la neurosensorial puede haber anomalías de las células ciliadas del órgano de Corti o del ganglio coclear. Cuando es de transmisión, generalmente pues va a afectar al oído externo o el oído medio, ¿sale? 50% de los casos origen genético y pueden incluso implicar genes con patrones de herencia autosómica dominante, recesiva o incluso ligada al X. O sea, si tenemos antecedente familiar de alteraciones auditivas, pues hay que sospecharlo ampliamente en esos bebés. La hipoacusia de conducción. Aquí generalmente está afectado el externo o el medio, ¿sale? Vean, hay agentes como la streptomicina, la talidomida, esos salicilatos que pueden producir agenesia o atresia del pabellón auricular y del meato. Y esto lo menciona el Lachman, ¿sale? Que muchas veces también me decían, es que la talidomida. Yo decía, no, pero pues la talidomida es como más hacia las extremidades, clásico, teratogénico en las extremidades, pero pues sí, ahí lo dice Lachman, también la talidomida afecta el pabellón auricular, ¿sale? Y por acá, en el oído medio, el huesecillo con mayor frecuencia afectado es el estapedio. Y de aquí la anquilosis es la anomalía más común. La anquilosis se refiere a que no hay un moldeado adecuado y entonces el huesecillo no tiene movilidad. Esa articulación, ¿no? La incudo estapedial puede ser que no esté bien desarrollada y entonces no se mueva. A eso se refiere la anquilosis. ¿Queda claro? Vale, vale, profe. Sí, sí. Muy bien. Los síndromes, pues ya comentamos, ¿no? Hay muchos síndromes que pueden estar asociados. Richter-Collins, Down, de lesión del 22, el famoso síndrome de G. George o velocardofacial. E incluso se acordarán en las neurocristopatías el síndrome de Waardenburg. La neurosensorial, esta puede ser pues mucho más grave porque no hay forma, ¿no? De recuperar el órgano de Corti o el nervio coclear, ¿sí? Entonces, cuidado, infecciones prenatales. Yo sé que teratógenos es en el último bloque, pero pues como hemos estado revisando en tubo neural, en ojo, en oído, ya tenemos que empezar a familiarizarnos con los teratógenos, ¿sí? Porque, por ejemplo, rubiola tiene una triada, ¿no? Que incluso pues es catarata, hipoacusia y cardiopatía. Entonces, este agente, afortunadamente no hay pues tantos casos en la actualidad, aunque con esto del sarampión, pues cuidado, ¿no? Vamos de mal en peor en cuanto a las enfermedades prevenibles por vacunación. Hoy en día el brote es de sarampión, esperemos
que no tengamos un brote de rubiola, porque entonces se va a disparar las alteraciones congénitas. Y entonces vean, ¿no? Ojo, oído y corazón. Citomegalovirus, herpes, treponema, que es el causante de la sífilis, o incluso el Toxoplasma gondii, es un parásito que lo mismo te afecta ojo, te afecta sistema nervioso central y te puede afectar oído. Entonces, cuidado con estos agentes, ¿sí? El toxoplasma es mucho más frecuente en nuestro medio, ¿sí? Entonces, hay que considerarlo. Hay fármacos como los aminoglucósidos, aquí algunos componentes, la streptomicina, la gentamicina y la amicacina. Los AINES, ¿sí? Los AINES como el naproxeno también tienen potencial ototóxico. Y hay otros factores, ¿no? La prematuridad y la diabetes materna. Entonces, por eso hay que cuidar a las embarazadas y, pues básicamente, no hay otro fármaco que sea más noble en el embarazo que el paracetamol y ciertos antibióticos derivados de la penicilina para tratar, pues, algunos de los padecimientos más frecuentes, ¿sale? Y de ahí, pues, siempre valorar riesgo-beneficio. Pero, pues, estos puntualmente son ototóxicos, cuidado. Y finalmente, también existe esta entidad donde vean, se le conoce como otocefalia, donde hay una alteración grave en el desarrollo del primer arco faríngeo, primer y segundo arco faríngeo. Y entonces vean, justamente pues no hay mandíbula. No hay mandíbula y ¿qué ocurre? Los pabellones auriculares, pues si se fijan, se quedaron justamente a nivel del cuello y no hubo esa migración hacia la cabeza alcanzando la región de los ojos, ¿sale? Entonces, estas son las alteraciones más comunes que hay que tomar en cuenta. Hago énfasis nuevamente, llevarse muy bien la microtia como parte del externo y la hipoacusia como parte del interno, considerando los agentes que ya les comentaba en esta diapositiva. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo bien, profe. Por cierto, una duda. Sí. En el caso de la autocefalia, Ujú. el pabellón se queda en la altura del cuello, ¿no? Pero Sí. el CAI sí se desarrolla a la altura de los ojos. Mira, es que te acuerdas que el pabellón se forma de los mamelones, ¿no? Ajá. Y los mamelones están alrededor de la primera hendidura. Y la primera hendidura es la que va a formar el conducto. Entonces el conducto mal formado estaría en esta región. Cierto. Ujú. ¿Sí? Sí, o sea, todo tiene que migrar. Entonces en este caso, pues todas las estructuras correspondientes al oído externo se quedan a nivel cervical. ¿Vale? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. Entonces, con esto concluimos el desarrollo y alteraciones del oído.